Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Me da gusto saludarles una vez más. Y bien, el día de hoy vamos a tener una clase muy padre porque vamos a hablar acerca de las funciones en Python. Este es uno de mis temas favoritos. Entonces, vamos a hacerlo a través de ejemplos, pero quisiera explicarles algunos conceptos importantes a manera de introducción. Y estos vale mucho la pena estudiarlos si es que tú quieres aprender a programar de manera funcional o aprender a reocupar código, por ejemplo, aprender a crear tus propias clases. Entonces, es un tema súper importante que son las funciones. Bien, vamos a comenzar tratando de definir una función desde el punto de vista de Python. Y es que una función es básicamente un bloque de código que es reutilizable. Déjame poner un ejemplo muy sencillo, que es la suma de dos números. Y en este caso quizá no tenga a lo mejor mucho sentido porque tenemos una forma de hacerlo en Python, pero vamos a hacerlo para entender la sintaxis. Fíjate, voy a escribir una función que se llame suma, que observa primero que ocupo la palabra clave def. Okay, esto es importante. Aquí voy a definir la función, le doy un nombre y además paso dos argumentos. Aquí puede ser que no haya argumento alguno, que haya uno, que haya dos, tres, los que tú quieres, ¿vale? Y de hecho vamos a ver cómo podemos ordenarlos. Después van estos dos puntos, este colon aquí, y después voy a dar un enter. Observa que el editor de manera automática me deja un tab. En este caso, como puedes ver en la parte de abajo, el tab es equivalente a dos espacios. Eso puede cambiar, se puede subir, lo más común es 2 o 4 espacios. ¿Ok? Vamos a dejarlo en 2 y todo lo que tenga un tab debajo del def va a servirnos para indicarle a Python que eso es parte del código que queremos reutilizar. En este caso, lo único que vamos a hacer es escribir resultado igual con A más B. Damos enter, observa que seguimos teniendo esta indentación y después de esta indentación vamos a utilizar otra palabra clave que es return y vamos a retornar el resultado. Muy bien, ahí está. Esto es la manera en que componemos una función. Vamos a verla en práctica y vamos a entender algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a sumar 1 con 2, ¿ok? Y lo corremos. Por supuesto, el resultado es 3, lo cual pues tiene sentido. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos algo interesante. Ahora, bueno, esta función, como te decía, no es quizá muy relevante, pero quiero que veas que puedes hacer algunas consideraciones aquí. Por ejemplo, yo podría imprimir algo aquí adentro. Ok, vamos a tratar de imprimir A más. Bueno, vamos a imprimir mejor un mensaje para que veamos la diferencia. Estamos sumando, y si recuerdas el día de ayer, podíamos concatenar cadenas. También podemos hacerlo de esta manera. Ok, vamos a escribir un mensaje muy básico. Aquí vamos a usar la función print, entonces nada más vamos a separar los argumentos con comas. Y si recuerdas, aquí los espacios no van de forma automática, así que los voy a dar. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como puedes ver, esto es útil porque sí, ciertamente estamos sumando dos números, pero también estamos ejecutando otra línea de código dentro de este bloque. Podríamos dar algún otro resultado. Podemos a lo mejor escribir algo así como el resultado es, y aquí vamos a poner la variable resultado. Ok, ahí está, y listo. Ok, muy bien. Entonces, como puedes ver, puedo imprimir mensajes dentro del bloque de código. Eso, por ejemplo, nos puede ayudar a depurar. Bueno, ¿por qué sería, ¿por qué sería algo interesante esto? Bueno, porque a veces dentro de estas líneas de código nosotros podemos hacer operaciones complejas y necesitamos hacer algunas evaluaciones. ¿Ok? Déjame poner un ejemplito más interesante. Vamos a escribir la división. ¿Ok? Vale. Ok, entonces vamos a escribir división. Volvemos a correr. Hasta ahí ningún problema. Pero observa que podría ser que en dado caso,
nosotros estuviéramos dividiendo entre de 0. Pero ¿qué pasa si pongo aquí el 0? Ok. Entonces vuelvo a correr y como puedes ver hay un error. Bueno, esto no es muy deseable digamos, en un desarrollo real, o sea, simplemente dejar que ocurran las cosas con errores. Entonces podré intentar hacer una evaluación. ¿Ok? Fíjate, voy a usar un condicional, no lo hemos visto, pero es un buen momento para introducirlo, porque en las funciones podemos escribir lógica más complicada. Entonces, por ejemplo, puedo escribir if. If en inglés sería sí, pero un sí condicional, no un sí de afirmación. Entonces, ten cuidado, sería un sí sin tilde, por así decirlo. Y vamos a ocupar un operador de comparación. En este caso vamos a pedir que b, si b es diferente, perdón, si b es igual a 0, entonces vamos a imprimir un error. Vamos a ver que se puede hacer de otra manera, pero quiero que lo hagamos paso a paso. Entonces, vamos a escribir el denominador no puede ser 0. Y observa lo que voy a hacer aquí. Si recuerdas, te dije que este return lo que hacía era devolver el resultado, alguna variable, o una lista de variables, o más bien una tupla de variables, pero también podemos devolver nada. Para hacer eso, simplemente escribimos none. Y otra vez, none en este caso es una palabra especial, no podemos usarla en otros contextos. Quiere decir, pues devuelvo nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Si en la división que estoy tratando de hacer, el denominador es 0, entonces primero imprimo un error, return none, me va a devolver nada, ¿ok? Y el resto del bloque no se ejecuta porque aquí ya estoy regresando un valor, ¿ok? Ahora, si el denominador no es 0, este bloque no se va a ejecutar y vamos a continuar con la lógica. Entonces vamos a ver primero qué pasa con la división entre de 0. Volvemos a correr y como puedes ver está genial porque en este caso, ya no hay ningún error, ¿ok? No es la mejor manera de manejarlo, ahorita vamos a ver una más, pero es una buena manera de hacerlo, ¿ok? O sea, es mejor a simplemente tirar el error sin procesarlo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, 1 entre de 2? ¿Ok? Ahí está, entonces me da 0.5, súper, ¿vale? Ahora, la palabra no es necesaria, no es necesaria, puedo dejar esto en blanco. Déjame volver al ejemplo del 0 y vamos a limpiar la consola un poquito porque creo que ya se llenó demasiado. La volvemos a correr. Entonces, como puedes ver, me sigue devolviendo none. Esto es digamos, un truco de Python. Si lo dejo vacío, no me va a devolver un espacio vacío, me va a devolver un not. ¿Sale? Muy bien, entonces esa sería una manera de hacerlo. Hay otra manera un poquito más elegante. Déjame volver a comentar todo esto. No lo quiero borrar para que lo tengas a la mano. Y ya hemos visto este statement que es el try, el try except. Entonces aquí lo que voy a tratar de hacer es regresar la división de A entre B. Observa que ya no necesito mi variable resultado o algo por el estilo. Esa fue a manera de ejemplo. Entonces aquí puedo simplemente tratar de regresar A sobre DB. Y en otro caso, y aquí sí vamos a tener cuidado porque pueden pasar muchas cosas, ¿ok? Vamos a hacerlo de manera muy general. Entonces déjame imprimir aquí otra vez. De hecho, vamos a copiar este. Ahorita vamos a ver que hay mejores maneras de hacerlo, pero vamos otra vez, poquito a poco, ¿vale? Entonces aquí ya estoy regresando directamente a la división y en un caso hipotético en el que falle voy a decir que el denominador no puede ser 0. Lo corremos de nuevo y entonces una vez más observa, esto atrapa el error, esta excepción e imprime esto. Y otra vez, algo importante aquí, vas a preguntarte, bueno, ¿por qué aquí imprime none? Porque obviamente aquí le estoy diciendo que me imprima el resultado de la división, pero si notas debajo del except no hay ningún statement, no hay ningún return. Entonces uno puede decir, ¿y por qué está retornando none? Bueno, es un comportamiento por default de Python. Observa que como no pudo hacer esta operación, entonces intenta esto, pero como yo no le estoy diciendo a Python que debe regresar algún valor en particular, entonces por default devuelve un none, ¿sale? Entonces todas las funciones en Python devuelven algo, aunque sea un none. No hay nada vacío, ¿ok? Entonces siempre ten en mente esto. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto de una manera un poco más elegante.
Aquí simplemente imprimí que el denominador no puede ser cero, pero hay varios tipos de errores que podemos manejar. Los iremos conociendo poco a poco. Aquí vamos a manejar la división entre de cero, que es el que queremos atrapar. Vamos a darle un alias, en este caso esa excepción le vamos a llamar e, o la vamos a tratar como la variable e, pues también utilizar otros nombres. Y vamos a imprimir algo similar. Ok, entonces vamos a escribir algo así como algo salió mal. Ok. Vamos a darle un espacio aquí, coma e. Ok, vamos a volver a correr esto. Muy bien, y fíjate, ya esta es una mejor manera de manejarlo. Aquí lo que hacemos es tratar de averiguar si hay una división entre de cero. Como puedes ver, la hubo en este caso. Algo salió mal. Atrapamos ese error. Lo imprimimos en la pantalla para que el programador que utilice nuestro programa sepa qué es lo que está ocurriendo. Y listo, no devuelve nada. ¿Ok? En ocasiones es útil atrapar el error, mostrarlo en la consola y después volver a lanzar el error. Eso es para que se pueda manejar quizá en una siguiente etapa del programa, se pueda atrapar en otra parte del programa y manejarlo. Entonces podemos ocupar la palabra clave raíz. ¿Ok? Entonces lo podemos correr y como puedes ver, aquí está nuestro mensaje personalizado y después vuelve a lanzar el error para que se pueda reocupar más adelante. ¿Vale? En este caso voy a quitar el raíz para que sea más amigable y en otras clases veremos cómo manejar errores con más detalle. Pero como puedes ver, las funciones por eso son tan útiles, porque este bloque de código ya no tienes que copiarlo y pegarlo muchísimas veces. En ese sentido hacen más cosas que las funciones en el sentido de matemáticas. No solamente son reglas de asignación, son bloques reutilizables de código, ¿vale? Por eso valen tanto la pena aprender a manejarlos. Muy bien, este es un ejemplo muy sencillo de función, pero hay otras maneras de crear funciones, por supuesto. Entonces vamos a hacer algunos otros ejemplos. Como siempre, no me gusta borrar todo este código, entonces vamos a comentarlo, vamos a ir un poquito más abajo y vamos a manejar una función muy sencilla, es una función súper básica que hace absolutamente nada. ¿Ok? Entonces observa, puedo hacer lo siguiente. ¿Ok? Observa que esta función ni recibe parámetros ni devuelve ningún resultado, así que si yo tratara de imprimir en la consola el resultado de la función, ¿qué crees que obtendríamos? Bueno, vamos a correrlo. En efecto es none, ¿vale? Ahí está. Entonces puede ser que una función no reciba nada, ¿ok? Que no reciba nada y que no devuelva nada. Ahora, eso no quiere decir que la función no esté haciendo algo. Por ejemplo, vamos a usar el caso en que imprimamos algo aquí adentro. Vamos a escribir hola desde la función. ¿Ok? Y en ese sentido, por eso decía que es diferente a matemáticas, si una función no recibe nada, no devuelve nada, uno puede decir que esa función es totalmente inútil. Bueno, en este caso no, porque estamos imprimiendo algo aquí adentro. Entonces observa que incluso si yo quitara el print, simplemente ejecutara la función, aunque no reciba ni devuelva nada, estoy haciendo algo. En este caso, estoy imprimiendo algo en la pantalla o puede ser que lance cualquier otro proceso aquí adentro. ¿Ok? En el caso en que suceda esto, recuerda que puedes quitar el return. Entonces, aunque yo no ponga return, que no es una buena idea, siempre sería mejor decir de forma explícita que no quiero devolver algo, se sigue ejecutando. Lo que no se vale es dejar completamente vacío el cuerpo de la función. Esto sí es un error en Python. Y si tú por alguna razón quieres dejar vacío el cuerpo de la función, incluso sin el return, simplemente tienes que utilizar pass. ¿Ok? Pass en este caso es como un placeholder para decir aquí no hay nada, pero no queremos que haya un error en la indentación. Ese es un error como de sintaxis de Python, entonces no queremos que devuelva nada. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, una función puede estar prácticamente vacía. Incluso si usamos pass, recuerda que esto siempre nos va a devolver algo que es el none. Entonces, ten en cuenta esto para que puedas manejar bien funciones. Pero regresemos a nuestra función. Como te decía, una función puede no devolver algo, pero sí tener parámetros. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un nombre y vamos a hacer un print aquí adentro y vamos a decir hola, ¿ok? Coma y nombre. Ojo que aquí está el print adentro, ¿ok? Entonces observa, voy a hacerlo de dos maneras. Primero
simplemente voy a llamar a f, ¿ok? Y esto me pide un nombre. Ahora vamos a ver qué pasa si no le paso nombre alguno. Entonces dice que me falta un argumento posicional. Entonces tengo que pasarle un nombre. Vamos a llamarle hola mundo. ¿Ok? Lo imprimimos. Ahora sí no hay ningún error. Y nos imprime esto incluso si no hay un print statement afuera de la función. Porque el print que estoy utilizando está dentro de la función. Fíjate que si vuelvo a hacer esto, voy a correr F una vez. Y luego la vuelvo a correr, pero ahora envuelta en un print. Okay, observa que primero, por supuesto, aquí me equivoqué porque no era mi intención. Aquí debí de haber puesto un mundo. Entonces volvemos a correr. Entonces observa que esta primera línea se corresponde con F mundo, F de mundo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la inteligencia artificial también explicándonos cosas, pero ahorita no lo queremos. Es algo útil, pero no ahorita. Entonces, este print que ves aquí es porque llamé a esta función. Ahora, la vuelvo a llamar, pero envuelta en un print. Entonces, vuelve a ejecutar el statement en la línea 15, pero como le pido que imprima el resultado y no hay tal cosa, un resultado, entonces imprime none. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una función que tiene un parámetro, ¿sale? O uno más parámetros, puedes imprimirlos, pero no tiene nada que regresar. Por supuesto está el otro caso. Vamos a comentar esto para que tú lo puedas ver si quieres entrar aquí a Replit y ver este espacio de trabajo. Puede ser que devuelva algo sin que le pasemos absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puede ser que no tenga parámetros, pero devuelva algo como el 0. En este caso ya no voy a imprimir nada adentro porque aquí voy a poner print f de nada. ¿Ok? ¿Vale? Y entonces, como puedes ver, aunque no tiene parámetros, sí tiene un valor que regresar y lo imprime, que es 0. ¿Vale? Muy bien. Bueno, estos dos son como casos extremos, no los queremos tratar tampoco tanto porque quizá en algunos contextos sean importantes. Por ejemplo, puede ser que tengas una función que tenga un bloque que quieras reutilizar o algún proceso que quieras lanzar en un momento determinado. Entonces no tiene que recibir parámetros ni devolver algo en concreto. Es algo útil, pero vamos a ver ejemplos ahorita un poco más interesantes de cómo podemos utilizar esos parámetros, ¿vale? Bueno, como puedes ver, nosotros podemos reutilizar variables, pero aquí hay que tener cuidado porque en ocasiones nosotros definimos variables dentro de la propia función y fuera de la función. Entonces, déjame poner otro ejemplito. Aquí vamos a escribir una función otra vez f, no recibe nada, pero observa que puedo definir una variable dentro de la función. Aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a imprimir x y no vamos a devolver algo en concreto. Y aquí es importante que tú sepas que esta variable tiene un scope, un alcance local. ¿Okay? Por supuesto voy a usar anglicismos, o sea, voy a hablar en Spanglish, porque es más fácil entender estos términos cuando necesites ayuda. Por supuesto puedes buscar alcance de una función, pero si tú buscas function scope, es mucho más fácil encontrar documentación en inglés, ¿vale? Entonces por eso aquí voy a mezclar algunas cosas, scope local. ¿Okay? Entonces, observa que yo en este caso puedo ejecutar la función f. Déjame borrar todo para que sea mucho más claro. E imprime el 10 y tú dices, bueno, súper, entonces, ¿qué pasa si ahora quiero reutilizar esta X? A ver, voy a imprimir X aquí. Lo volvemos a correr. Y observa que aquí me marca un error, ¿ok? Me dice que X no está definida y tú vas a decir, ¿cómo no está definida si yo la acabo de definir en la línea 26? ¿Ok? Bueno, ten cuidado con esto. Esto es lo que se refiere el scope local. Esta X que tú ves aquí solo está definida dentro de la función f. Dentro de f yo puedo imprimirla o hacer cualquier cosa que quiera. Por ejemplo, la puedo elevar al cuadrado aquí adentro, si así lo quiero. Ahí está. Pero observa que no está disponible fuera de la función. Entonces, esto es lo que se llama el scope local. Vamos a comentarlo. Y por supuesto, si hay un scope local, también debe haber un scope global. Entonces vamos a tomar y igual con 5. Observa que esta no está dentro de la función. Entonces aquí voy a definir otra función que le voy a llamar, como en matemático, voy a usar nombres que no explican nada. Simplemente voy a usar g. Y aquí voy a imprimir y. ¿Ok?
Entonces vamos a ejecutar aquí abajito G. Otra vez, como ves, esta función no recibe parámetros, pero esta Y que ves aquí no es un parámetro de la función, es una variable global, ¿vale? Entonces voy a correrlo y ahí está, 5. Y si tú quieres utilizar esta variable Y fuera, vamos a elevarla al cuadrado y déjame borrar otra vez la historia por aquí, la corremos. Vas a ver que la puedes reutilizar, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia entre variables locales y globales a grosso modo. Puede ser un poquito más complejo que esto, pero no vamos a meternos en tantos detalles. Si te interesa, puedes buscar información en el blog RealPython, donde vas a poder encontrar mucho acerca de lecciones de Python. A mí este blog me encanta, entonces te lo dejo aquí en las sugerencias. Y aquí puedes buscar ejemplos mucho más detallados de cómo funciona el scope de una función, ¿vale? Porque es un tema muy importante al momento de programar. Muy bien. A ver, vamos a hacer unos ejemplitos más. Fíjate, voy a definir una variable global. Aquí vamos a poner z20, z igual con 20. Vamos a definir otra función, le voy a llamar h. Y aquí tengo una manera de definir, modificar variables globales, ¿vale? Muy bien, entonces, si yo aquí adentro ocupo la palabra clave global, entonces lo que va a ocurrir es que yo ya puedo modificar z refiriéndome a esta variable global. Ok, entonces, en este caso, cuando yo ejecute z, aquí de manera intencional estoy modificando esa variable. Entonces vamos a imprimir z, ¿okay? La corremos. Perdón, claro, aquí debe ser h, no, me equivoqué, perdón. La corremos y se ha modificado, ¿okay? Por ejemplo, ¿qué pasa si no declaro esa variable? Déjame moverla aquí. Y como puedes ver, si yo no ocupo el keyword global dentro de la función h, entonces puede ser que aquí adentro sí esté modificando. Fíjate, voy a imprimir z aquí adentro. Déjame borrar de nuevo la historia. Vamos a correrlo de nuevo. Entonces, como puedes ver, aquí estoy creando una variable z igual con 30. La estoy imprimiendo. En efecto, me da 30, pero cuando salgo de la función, al imprimir z, se vuelve el valor 20. ¿Cómo puedo hacer para que esta z de aquí sea la z de afuera, es decir, la z global? Bueno, pues con este keyword, ¿vale? Y esto es importante porque cuando no tenemos conciencia del scope de las variables, podemos empezar a tener problemas al procesar datos, ¿vale? Si creamos variables locales y luego queremos usarlas fuera de nuestras funciones, pero esas variables locales tienen el mismo nombre que variables globales, entonces podemos empezar a mezclar información y eso no es deseable, ¿ok? Entonces por eso es bien, bien importante que tú conozcas esto. A ver, vamos a continuar. Aquí vamos, ya se me están acabando las letras, así que vamos a utilizar la función R, ¿ok? Y aquí vamos a definir una variable A, ¿ok? Entonces aquí vamos a decir que está en un scope no... bueno, antes de seguir, déjame definir, porque si no, no se va a entender. Vamos a definir otra función S aquí adentro. Y fíjate, puedo poner funciones dentro de funciones, eso está muy loco, ¿ok? Y aquí voy a utilizar la palabra clave non-local. En este caso vamos a definir un scope no local. Ok, entonces vamos a utilizar A en este caso. Ok, entonces voy a poner A igual con 20. Muy bien. Y después de esta función vamos a llamar a la función, definimos la función S aquí adentro. Y después vamos a imprimir A. Ok, fíjate lo que estamos haciendo. Estoy definiendo una función dentro de otra función y eso es muy probable que pase, ¿vale? Entonces a lo mejor he detectado un bloquecito de código que puedo reutilizar en la función, que se puede ejecutar varias veces, ¿ok? Y ese bloquecito entonces lo puedo redefinir. Quizá, bueno, no sé, no sea la mejor práctica para programar siempre, pero puedes llegarlo a ver en algún bloque de código. Entonces, empecemos pensando que fuera de la función SA tenía un valor de 10. Ahora, escribo la palabra non-local A y eso me va a dar acceso al 10 de arriba. Lo voy a modificar.
observa que esta A aquí está definida dentro de la función S, entonces estaría en el scope de S, pero como estoy ocupando non-local, tengo acceso, estoy usando la variable A definida al inicio, fuera de S, pero dentro de R. Ejecuto S, entonces básicamente lo único que hace es cambiarle el valor a la variable A, y dentro de la propia función imprimo A, ¿ok? Entonces déjame ejecutar la función R, que a su vez dentro de esta función R se va a ejecutar la función S, no pierdas de vista esto. La vamos a correr. Ahí está, y el valor es 20. Súper. A ver, uno podría pensar, ¿y qué pasa si no uso esto? Bueno, hagámoslo nuevamente. Y como puedes ver, el valor sin esa línea es 10. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy creando una variable A con un valor 20 aquí dentro de la función S que está definida de la línea 52 a la 54, como puedes ver, esta A está en el scope de S, pero no está en el scope de R. Entonces, aunque aquí yo definí una variable A, esa variable A no está definida perdón, esta variable A aquí adentro no es lo mismo que esta variable A aquí afuera. Entonces, ya aquí es donde uno puede empezar a revolverse. Pero afortunadamente, si tú en algún momento quieres acceder a esta variable A, Python te permite utilizar este keyword non-local, ¿vale? Y entonces puedes modificar ese valor. Ahora, ten cuidado porque aquí estoy ejecutando S, ¿ok? Entonces déjame volver a hacer esto. Si yo no ejecuto S, puedes observar que no ocurre nada porque aunque estoy definiendo una función dentro de otra función, para que se ejecute tengo que llamarla, no simplemente definirla. Entonces, por eso lo hago de esta forma. ¿Okay? Muy bien, lo corremos y listo. Perfecto. Bueno, aquí ya aprendimos sobre estos bellos objetos que son las funciones en Python. Como puedes ver, hay mucho que aprender. Pero para no hacer demasiado largo el video, en el siguiente video yo te voy a explicar cómo utilizar parámetros de manera eficiente, ¿vale? Vamos a aprender que hay muchas maneras de pasarle parámetro a una función y esto nos va a ayudar sobre todo a entender la documentación. Cuando entras a la documentación es muy importante que tú sepas leer los parámetros, cómo están organizados, para que tú puedas utilizar la función en su máximo potencial, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente sesión. Bueno, gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darme un like, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo y compartirlo con tus amigos. Apoyarías muchísimo mi proyecto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.